Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de cuándo estén viendo este video. Espero que sea buenas tardes. Como bien saben, la virtualidad parece que vino para quedarse, o al menos no se quiere ir. Así que desde este video mi idea es tratar de brindar la clase lo más llevadera posible, que tengan el material para poder consultar y nada, se pierde un poco la dinámica del ida y vuelta que tenemos en las clases, pero es lo que hay. Como ustedes saben, estamos divididos en dos burbujas. Mi idea con este video es tratar de equiparar contenidos de la burbuja 2, que viene una clase atrasada, en realidad media clase atrasada, con la burbuja número 1. Así que los chicos de la burbuja número 1 que consideren que toda la primera parte del video, que va a ser sobre marxismo, ya la tienen sabida, pueden pasar a la mitad del video, que vendría a ser la clase número 3. Así que bueno, empezamos. Nosotros lo que vamos a trabajar el día de hoy es la concepción de trabajo desde el punto de vista del marxismo. Hay varias maneras de analizar la realidad, como venimos viendo, ya que es una ciencia social, la materia es una materia social, quiero decir, pero a mi punto de vista la concepción marxista es la que explica con mayor acabado, con mayor profundidad, el contexto en el que venimos insertos como sociedad desde finales del siglo XIX, mediados del siglo XIX, post-revolución industrial. Nosotros vamos a analizar lo que son los modos de producción. Como vimos anteriormente, las sociedades fueron evolucionando y el concepto de trabajo fue cambiando a partir de que iban avanzando las edades. Recuerdan que estuvimos viendo la sociedad esclavista, donde el trabajo como tal no existía, o sea, con la concepción actual de trabajo. El feudalismo, que era como un sistema de servidumbre donde el esclavo pasaba a llamarse siervo, pero la relación seguía siendo igual, ya que el siervo no tenía otra opción más que producir, porque el señor era dueño de sus siervos, digamos, de sus campesinos, ya que estaban atados a la tierra. Y bueno, el sistema en el que estamos insertos, que es el capitalismo. Este modo de producción, o sea, todos estos que estuvimos hablando, son la organización de la actividad económica, pero también la organización de la sociedad en diferentes periodos de tiempo. En este modo de producción están involucradas fuerzas productivas. En el esclavismo tenemos el amo y el esclavo. En el feudalismo tenemos el señor y el siervo, o el señor y sus vasallos, dependiendo de dónde nos paremos a analizarlo. En el capitalismo, como vimos, tenemos la relación obrero-burgués o proletario-burgués, como ustedes le quieran decir. Estos sectores lo que van a hacer es establecer lo que son las relaciones sociales de producción, cómo se va a producir, por qué medio se va a producir y bajo qué sustento. Marx lo que va a decir es que en cualquiera de estos modos de producción siempre hay un oprimido y un opresor. Siempre se va a mantener esa relación dialéctica de que tiene que haber alguien que mande, alguien que salga beneficiado y alguien que salga perdiendo. Marx, para tratar de explicar la desigualdad que hay entre el obrero y el burgués, se separa y va a explicar la relación de trabajo, la relación de producción en sí en el capitalismo. Él va a hablar de la teoría del valor del trabajo y va a decir que el burgués va a ganar dinero a costa del obrero a partir de un concepto que él explica, que es la plusvalía. La plusvalía es un plus de valor que agrega el trabajo del obrero en este caso, a una mercancía. ¿Qué es una mercancía? Es un objeto que va a satisfacer necesidades. No interesa cómo satisfaga esas necesidades, ni qué objeto, ni cómo sean sus características, no importa. Todo lo que satisfaga una necesidad va a ser considerado mercancía. Recuerdan que en la primera clase estuvimos hablando de la pirámide de Maslow, que eran las necesidades y su organización jerárquica según el autor.
Bueno, cualquier objeto que sirva para satisfacer al menos una de esas necesidades, o más de una, va a ser considerado una mercancía. Volviendo al concepto de plusvalía, dijimos que era un plus de valor, dijimos que era una ganancia no pagada al trabajador. ¿Cómo podemos dilucidar esto? Nosotros tenemos al capitalista. Pónganse en el papel de burgués. Quieren llevar adelante un negocio. ¿Qué tiene el burgués que no tiene el obrero? Capital. ¿Qué es el capital? Hablamos de dinero o de cualquier tipo de objeto que sirva para producir algo. Dentro de ese capital tenemos el capital fijo, que por ejemplo pueden ser las máquinas, la maquinaria. No sé, si queremos hacer telas, todas las máquinas para hacer telas. Y después tenemos el capital variable, que el capital variable va a ser la mano de obra que se necesita para operar esas máquinas o para realizar diferentes acciones. Ahora, dentro de la inversión que hace el capitalista, el capital fijo siempre tiene un coste de mantenimiento, que sabemos que siempre va a estar ahí y que no se puede mover. O sea, sin ese coste la fábrica no puede seguir funcionando. Pero después tenemos la mano de obra, que es un capital variable. ¿Por qué es variable? Porque dependiendo de la producción, si hay que aumentar o reducir la producción, este salario o este coste que va a tener el inversor puede ser reducido. No es necesario que se tenga que aumentar siempre. Ahora, a partir del capital variable hay un salario que para el inversor, según Marx, va a ser lo mínimo necesario para mantener con vida a la fuerza productiva para que pueda trabajar. Y ese va a ser el coste de la mano de obra, que se va a traducir en el salario de esta persona. Ahora, nosotros poniéndonos en la situación de hacer la fábrica de sillas. Pongamos que hacemos sillas. Pusimos una fábrica, tenemos las maquinarias, tenemos la gente que trabaja. Ahora, el obrero, para pagar este salario, para pagar el costo mínimo para mantenerse con vida, lo hace fabricando 15 sillas. Pero yo como inversor le digo que fabrique 30 a la semana. Entonces yo a fin de mes o fin de semana, depende de cómo cobre, le voy a pagar el valor por 15 sillas. ¿Qué pasó con las otras 15 que produjen? No se pagan. Entonces ahí se genera la plusvalía. Esa sobreproducción no pagada, ese valor de trabajo no pagado, es lo que le va a generar ganancias al capitalista para poder seguir perpetuando y mantenerse dentro de su condición, ¿no? Así que tenemos el trabajador. Para Marx tiene una porción de trabajo, una porción bastante grande de trabajo que no es reconocida y que no es pagada por el burgués. Esa porción de trabajo va a ser la plusvalía, que es el sustento de por qué la clase burguesa va a seguir estando ahí y el trabajador, por más de que trabaje, no va a poder acceder o tener los mismos beneficios económicos o salir de su condición de trabajador. Marx va a explicar que estas mercancías de las que estuvimos hablando tienen dos tipos de valores: valor de cambio y el valor de uso. El valor de uso es cualitativo, o sea, el valor de uso se lo pone la persona, tiene que ver con la utilidad que nosotros les podemos llegar a dar a las cosas. En cambio, valga la redundancia, el valor de cambio está ordenado por el dinero, o sea, es un valor cuantitativo que se mide. ¿En qué se va a medir? En relación a las horas de trabajo y en relación a la inversión que se tiene que hacer para poder alcanzar ese bien. O sea, cuánto yo dinero voy a tener que entregar para poder poseer otro bien, otra mercancía. Acá tenemos el caso del ejemplo de una silla y los pantalones.
¿Qué pasa con esto? Decimos que una silla es igual a 2 pantalones. Esto, la relación tal cual está planteada así, estamos hablando de valor de cambio. Si bien no hay dinero de por medio, pero se puede dilucidar haciendo el cálculo en relación a las horas de trabajo y a la inversión, que una silla no vale 2 pantalones, porque hacer una silla cuesta mucho más que hacer 2 pantalones. El coste de inversión es más grande. Pero ahora, si yo necesito ponerme pantalones, puedo decir y necesito y sí o sí los tengo que usar porque no tengo que ponerme, el valor del pantalón va a aumentar. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo desde mi perspectiva, desde mi punto de vista cualitativo, estoy viendo la calidad y la necesidad que tengo de poseer el pantalón. Entonces capaz que yo puedo llegar a pagar por 2 pantalones 4 sillas. ¿Se entiende más o menos la relación? No sé, pensemos en la medicación. Hoy por hoy que estamos atravesando el tema de pandemia. Una vacuna, capaz que su coste, un valor de cambio, puede llegar a ser tan barato como ser $10 por una vacuna. Pero dada la necesidad de que yo tengo de ponerme la vacuna, puedo llegar a pagar las 100, 1000, lo que sea. ¿Estamos? Ahí tenemos la diferencia entre valor de cambio y el valor de uso. Siguiendo más adelante con el análisis de Marx, tenemos que tener en cuenta de que el análisis de Marx es un análisis muy crítico de la sociedad capitalista. Él se va a parar del lado del obrero para tratar de explicar las condiciones miserables por las que estaba atravesando. Pensemos que Marx escribe en lo que es el auge del desarrollo industrial de los países. Tengamos siempre en cuenta eso. Después que se hayan evolucionado y que se hayan ganado condiciones sociales, como vimos en la evolución del mercado laboral en Argentina, sí puede pasar, pero las condiciones materiales y las condiciones de trasfondo siguen estando, o sea, seguimos inmersos en un sistema capitalista. Tengan en cuenta eso. Marx va a explicar en este sistema productivo que ya vimos cómo se produce, cómo el burgués le quita valor a la producción del trabajador, y este hombre, o sea, este trabajador para el burgués tiene que seguir manteniéndose en una situación inamovible, sin darse cuenta de que obviamente le están robando. Ese concepto que va a utilizar Marx para describir esta situación es el concepto de alienación. Va a hablar de un hombre alienado. Marx parte de que el hombre de por sí mismo es un ser activo que va a construir socialmente, construye mediante el trabajo, o sea que el trabajo es una condición que dignifica al trabajador, pero que en el modo de producción capitalista se va a producir una separación de la producción y el ente. O sea, el hombre no es consciente del lugar que ocupa dentro del sistema de producción capitalista, quiero decir. O sea, el trabajador no va a ser dueño de lo que produce, tampoco es dueño de la ganancia que va a generar, porque obviamente se la lleva el burgués. Y ¿cómo puede ser que el hombre no caiga en esta situación? O sea, él va a decir que el hombre es sacado de su condición natural, de su condición de autorrealización, de su condición de ser activo, de producir e involucrarse en la sociedad, porque es parte de un sistema mayor. Y este sistema mayor está organizado de tal manera, material e ideológicamente, que hace que este hombre no puede sentir que lo que produce es parte de sus manos. O sea, nosotros si nos ponemos a pensar, ¿cuántos somos conscientes de las cosas que hacemos y por qué las hacemos? Yo creo que, por ejemplo, el caso más emblemático por el que pude darme cuenta de esto cuando era más chico fue un trabajador, ¿no?, de una automotriz. Está trabajando en una fábrica de autos. Si él está produciendo los autos o forma parte del proceso de producción de un auto, él los hace.
¿Por qué después tiene que ir a comprarlo cuando quiere tener un auto? ¿Por qué después va a la concesionaria? Si él mismo lo produce. Y es más, produce mucho más de la cantidad que representa su sueldo. ¿Por qué? Ahí está este concepto de separación de la producción que nosotros hacemos y del uso y del sistema más grande. En este sistema capitalista el trabajo se vende, el hombre no tiene, o sea, el hombre, siempre refiriéndome al proletario, no tiene más que ofrecer al burgués para poder sobrevivir que su fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque fue despojado de todos sus bienes, o nunca los tuvo, si vamos al caso. Si vamos a la evolución del sistema esclavista, del sistema feudal, sobre todo el sistema feudal, donde las tierras y las propiedades son apropiadas por la aristocracia y después por parte de la burguesía. ¿Por qué el hombre debe de pagar para poseer lo que ya es de uno, lo que él ya creó? Después, eso por un lado, si nos ponemos desde el punto de vista de la producción. Pero después el hombre se convierte en un consumidor, se convierte en parte, en un engranaje de todo este sistema, y va a tener también una desconexión emocional con la actividad que va a estar realizando. La famosa frase que todos decimos, mañana es lunes, tengo que ir a laburar, tengo que ir a trabajar, llega al punto tanto de desconexión con lo que producimos, con la parte que hacemos, que vemos como el trabajo como algo malo, algo pesado, algo que está uno obligado a hacer. Entonces tiene una desconexión tal emocional con la actividad que hace, que realiza, que este hombre va a huir de su labor y se va a tratar de refugiar en otros placeres, que a su vez, refugiándose en esos placeres, entra dentro de una cadena más grande de consumo para que el sistema siga progresando. Yo un ejemplo que doy mucho es el tema de que muchas veces el trabajador, muchas veces se ve a la gente cuando viene de trabajar tipo 6 de la tarde en Moreno, y vos lo ves que viene tomándose una lata de cerveza, o que para y se para a comer algo, o que sale y necesita ir a jugar a la pelota. O sea, eso es lo que hago cuando decimos que el hombre, para huir del trabajo, trata de refugiarse en otros placeres. En el siglo XIX, Marx hace un análisis de lo que son las condiciones de los trabajadores que salían de la mina, por ejemplo. Se ve mucho en la película Germinal, y el hombre que va y se toma su vaso de ginebra, o que va al bar a refugiarse. El mismo caso de Homero, que sale de la planta y tiene que ir al bar de Moe a emborracharse, es producto de esto, de esta alienación, de tratar de escapar de la realidad. Como el hombre sabe que no tiene otra cosa más que hacer que ofrecer su fuerza de trabajo, y es una condición que va a tener que seguir manteniendo durante el tiempo, ¿qué hace? Trata de refugiarse y de olvidarse. Es un ejemplo medio crudo, no quiero que lo tomen como una justificación del alcoholismo, etcétera, pero son problemas sociales y obviamente producto de un sistema que es mucho más grande. Después Marx complementa esta alienación, o sea, este concepto de alienación, con el concepto de fetichismo de la mercancía. ¿Qué es esto? Es un velo que se produce entre la relación que hay entre las cosas y las personas. O sea, las cosas van a tener valor por el simple hecho de ser cosas, por el simple hecho de ser mercancía, y no se ve todo el proceso que hay detrás de esa cosa. O sea, amamos la cosa o valoramos una cosa por la cosa en sí. Por ejemplo, un par de zapatillas Adidas o Nike, uno las valora por la facha, por lo que pueden llegar a tirar, por lo que pueden llegar a significar socialmente para la persona que las posee, pero quizás estamos invisibilizando, no dándonos cuenta de todo el proceso de trabajo que hay detrás de esa fábrica. Por ejemplo, no vemos que se están producidas en Pakistán, a miles de kilómetros del lugar donde se venden, que están hechas por mano de obra esclava, o las condiciones sociales de los trabajadores. Entonces no nos metemos en el trasfondo que hay. Estamos
Uno cuando va a la verdulería va y compra, yo que sé, la uva, el tomate o el arándano y no se da cuenta que quizás en una provincia del norte lo están haciendo cosechar a nenes porque tienen las manos chiquitas y no rompen la fruta del arándano y no vemos las condiciones sociales que hay por detrás. Entonces, sumado a que nos separamos de lo que producimos, no vemos el trasfondo de lo que otros producen y nos refugiamos en placeres banales, entre comillas, es el producto final de la alienación que hace que el sistema capitalista siga funcionando. Es una condición cultural que está en el inconsciente del trabajador, que va a hacer que esta situación se siga repitiendo. ¿Ves? Y como decimos acá, hay varios niveles de la alienación. Alienación del producto de su trabajo, que ahí tenemos lo que vendría a ser el fetichismo de la mercancía. Alienación del acto de trabajo, que es separarnos de nosotros, del lugar que ocupamos. Deshumanización, que se ve reflejado en esto que estuvimos hablando del fetichismo de la mercancía. Y alienación económica sería el último concepto, que sería considerar al trabajador como imposible de que salga de la situación de trabajo y que tenga que conformarse con vivir así. En líneas generales, esta es la explicación de los conceptos de Marx para explicar el porqué del capitalismo, cómo funciona el mundo capitalista. Sintetizando de nuevo, tenemos dos clases antagónicas, proletarios y burgueses. Proletarios y burgueses, que están dentro de un sistema capitalista. Ese sistema de capitalista hace referencia a lo que es un modo de producción que va a organizar a la sociedad en todos sus sentidos, social y económicamente. El eje por el cual se va a mantener esta relación es la plusvalía, que ya dijimos que es valor no pagado al obrero. Las mercancías dentro del sistema capitalista tienen un valor de cambio y un valor de uso, y para mantener la situación de dominación de una clase por sobre la otra, estamos hablando del concepto de alienación. Pasando a la clase número 3, vamos a tratar de complementar el concepto de mercado de trabajo que vimos con conceptos más económicos, para que tengan una idea después, a futuro, cuando empiecen a leer textos que les voy a dar, sepan a qué se refieren algunas siglas o algunos conceptos. El primero que vamos a hablar es el de población económicamente activa. ¿Qué es la población económicamente activa? Sencilla, la gente que trabaja. Pero no cualquier gente que trabaja, sino la gente que está en condiciones de hacerlo. Porque una persona mayor de edad, ya jubilada, se supone que legalmente no debería de estar trabajando. O sea, legalmente sí puede trabajar, pero se considera que ya no. Cuando hablamos de población económicamente activa, hablamos comúnmente de mayores de 18 años que están en edad de trabajo hasta los 65. De 18 a 65 hablamos de que la población económicamente activa. O sea que se espera que trabajen. ¿Pueden trabajar con más edad? Sí. ¿Pueden trabajar con menos edad? Sí. La ley permite que trabajen con menos edad, con algunas condiciones, pero sí. Permite que trabajen con mayor edad también. Pero es un concepto económico para establecer una franja de gente que se espera que trabajen. Por su parte, la población económicamente no activa es que les falta condición para trabajar. Acá entrarían todos los que serían personas con algún tipo de discapacidad, menores de edad, mayores, muy mayores de edad. Es la población que no se espera que trabaje. Que después, más adelante, puedan trabajar, sí. Ahora, hay un tema. Cuando nosotros vemos en los informes que salen a hablar ministros de Economía, o en la televisión están hablando periodistas y hablan de la población que trabaja, se produce esa población de la que ellos hablan es una mezcla entre estas dos.
obviamente se esperaría que la población no activa no trabaje. Ahora, ¿qué pasa cuando gente de la población económicamente activa no está trabajando? Porque si hablamos que la que no activa es que no se espera que trabaje. La parte de la población económicamente no activa que no trabaja por X condición es la que se considera desempleado. Ahora, ¿se puede considerar desempleado a un jubilado? No. ¿Se puede considerar desempleado a un estudiante menor de 18 años? No. Después, otro concepto del que tenemos que hablar: trabajo. Ya dijimos que trabajo era cualquier tipo de actividad que realice la persona y que genere algún tipo de esfuerzo. Que cualquiera sea, siempre que haya algún esfuerzo psíquico o físico, estamos hablando de trabajo. A esa definición que dimos vamos a complementarla, que el trabajo tiende siempre a satisfacer las necesidades. Y trabajo vamos a enmarcarlo más, que siempre que va a ser cuando se realice dentro del mercado laboral para producir un bien o un servicio. Eso siempre va a ser trabajo. Ahora, el empleo va a ser ese trabajo que estuvimos diciendo más un salario. Y es más, podemos llegar a decir que empleo sin salario también puede ser trabajo, porque si no estamos dejando afuera a todo tipo de cuentapropista o trabajador independiente, ya que ellos no poseen un salario. Vamos a decir que es trabajo más dinero es igual a empleo. Ahora, el empleo va a tener variables. Puede ser en relación de dependencia, siempre y cuando exista un empleado más un empleador, que en el puesto de trabajo al empleado va a tener un sueldo o una forma de dinero que va a ser contractual, que va a ser un pacto entre estas dos personas, entre estas dos partes, y se va a trabajar a tiempo completo, y se puede o no, en la mayoría de los casos sí, desempeñar en un lugar único. ¿Qué quiero decir desempeñar en un lugar único? Tiene que ver con la gente que viaja. ¿Puede estar en relación de dependencia? Sí, pero a lo que me refiero es que este empleado va a prestar servicio a un único empleador. Eso es lo que se habla cuando decimos que es en relación de dependencia, en un lugar fijo. El tiempo completo de este empleado va a estar destinado a un mismo empleador. Ahora, el trabajo en relación de dependencia puede o no estar protegido por una legislación laboral. Ya vamos a ver más adelante. Después tenemos los cuentapropistas, que son todo aquel tipo de persona que no depende de un salario fijo, sino que tiene algún tipo de emprendimiento, una empresa, un comercio, o que directamente la gente que cobra por prestar un servicio. Por ejemplo, como cuentapropistas podemos llegar a tener a todo tipo de estas actividades profesionales, por ejemplo un abogado, un licenciado por ejemplo en seguridad e higiene, un médico. Ahora, ¿esta gente puede estar trabajando en relación de dependencia? Sí, pero siempre y cuando autónomamente ellos desempeñen su actividad y cobren por brindar el servicio, van a ser cuentapropistas. ¿Estos cuentapropistas están amparados en la ley como la de relación de dependencia? Sí, tienen un régimen especial. No quiere decir que por ser cuentapropista no tengas ningún tipo de derecho y ningún tipo de obligación. Ahora, tanto el empleado en relación de dependencia como el cuentapropista van a estar atravesados por la oferta de empleo. ¿Qué es la oferta de empleo? Es la posibilidad que existe dentro del mercado de trabajo de poder ingresar a un empleo. ¿Estamos? O sea, la oferta de empleo es todo tipo de posibilidad que haya positivamente, obviamente, que no va a ser negativa, de poder conseguir un empleo. A partir de esta posibilidad latente de tener empleo, tenemos tres características que se van, tres definiciones o tres condiciones que pueden adoptar estos trabajadores. Ocupado, que va a ser toda la población económicamente activa
que tenga trabajo, ya sea en relación de dependencia o cuenta propista. Desocupado, que va a ser toda la población económicamente activa que no puede llegar a conseguir trabajo dentro de este mercado. Y después tenemos los subocupados, que el subocupado es toda población económicamente activa o económicamente no activa que se encuentra trabajando y que tiene un trabajo que no cumple con todos los aspectos que propone la definición de empleo que estuvimos hablando antes. O sea, son trabajadores que van a tener ingresos reducidos, que van a tener condiciones de trabajo que van a ser insatisfactorias. Básicamente, para definirlo a lo criollo, sería todo aquel tipo de persona que trabaja y no la alcanza. Bueno, todos esos van a ser subocupados. ¿Por qué? Porque si bien tienen un empleo o bien tienen un trabajo, no sirve o no les alcanza para satisfacer las necesidades básicas. ¿Va a tener un ingreso de dinero? Sí. ¿Le van a estar pagando? Sí. ¿Va a cumplir con esta condición que dijimos? ¿Dónde está? Bueno, creo que lo dije, no lo puse. ¿Va a tener dinero para satisfacer sus necesidades? Sí, en parte. Siempre que sea todas condiciones de trabajo que cumplan menos de las necesidades que todas las personas necesitamos, van a ser subocupados. Llámese al subocupado a la persona que está trabajando en una empresa y en vez de cumplir las 40 horas semanales, por ejemplo, tiene que trabajar con 10. Bueno, esa persona está subocupada. Ahora, siguiendo con la definición de trabajo, vimos los tipos de trabajo, los tipos de empleo y las relaciones que se establecían, que podían ser unilaterales o bilaterales. Acá tenemos dos definiciones: trabajo formal y trabajo informal. El trabajo formal es todo tipo de trabajo que va a estar amparado por una ley que dé obligaciones y derechos tanto a empleador como empleado o al que presta un servicio y el que lo recibe. Y el trabajo informal es todo trabajo que va a dejar de lado las leyes. O sea, el trabajo informal es el trabajo que no está legislado o que no cumple con los requerimientos de la ley de determinado país. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Obviamente se genera una relación de desigualdad entre las personas. El trabajo, como dijimos, servía para satisfacer necesidades. Ahora, en teoría se supone que el trabajador formal va a poder tener todas sus necesidades satisfechas, ya que la legislación lo prevé y garantiza que esté en condiciones para satisfacer todas sus necesidades. En cambio, el trabajador informal no. Ahora, esto es un gran paréntesis, esto es una suposición. Hablemos en condiciones ideales, después vamos a ver casos puntuales donde los trabajadores formales no cumplen con este requisito. Ahora, ¿cómo se relaciona el concepto de trabajo y ciudadanía? Tenemos que tener en cuenta que la ciudadanía es el ejercicio de los derechos y la participación en la vida ciudadana, en la vida política, en la vida social. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos nuestras condiciones sociales, las condiciones básicas, nuestras necesidades satisfechas? ¿Podemos llegar a participar ciudadanamente? Esto también se relaciona con lo que veníamos hablando antes con el tema del marxismo. ¿Podemos participar de la vida en sociedad? ¿Podemos llegar a debatir, a tratar los problemas sociales de la comunidad? Tratar de cambiar condiciones mucho más grandes, y nosotros primero tenemos que preocuparnos por mantenernos, entre comillas, vivos y sanos, o poder pensar en comer. Esto se relaciona con el concepto que estuvimos trabajando antes, de que el burgués o las condiciones capitalistas hacen que el obrero reciba lo mínimo indispensable para mantenerse con vida, para perpetuar la mano de obra.
el trabajo es fuente de ciudadanía. ¿Por qué? Porque nos dota, nos dignifica, nos dota de capacidad de transformar, de cambiar la condición en la que estamos. Pero cuando ese trabajo no cumple con las condiciones necesarias para nosotros poder satisfacer nuestras propias necesidades, no podemos satisfacer esta necesidad social de participar y mejorar nuestras condiciones generales, no solamente las particulares. Acá hay un sociólogo que se llama Guillermo Campero, que él va a decir que las desigualdades y las situaciones de insatisfacción de necesidades básicas van a interferir claramente con la capacidad de deliberación y la solidaridad como vínculo de cohesión. Fíjense en esto, solidaridad como vínculo de cohesión. Nosotros no nos podemos involucrar para mejorar las condiciones generales de todos si no podemos con nosotros mismos. Entonces, podemos ver al trabajo desde esta perspectiva como un inconveniente para nosotros poder desarrollar nuestra vida ciudadana. Si nosotros volvemos para atrás, muy atrás para los griegos, la gente que hacía política, que participaba en la vida ciudadana, eran los aristócratas. Era un pequeño sector de la sociedad que eran considerados ciudadanos, y esta gente no trabajaba, obviamente, dedicaba su vida a la política. Si pensamos en los políticos a día de hoy, ninguno trabaja, ninguno tiene un trabajo como tal. En general, hay casos puntuales que sí. ¿Por qué? Si no trabajan, se supone es porque no tienen la necesidad, y si no tienen la necesidad es porque tienen todas sus necesidades satisfechas. Por eso participan en la vida de política. Podemos llegar a verlo así, como el trabajo, como un imposibilitador de que nosotros podamos llegar a ejercer nuestra ciudadanía. Pero también podemos llegar a ver el trabajo como un posibilitador siempre y cuando la sociedad trabajadora, el obrero, haga clic y se dé cuenta de las condiciones en las que vive, de las condiciones materiales de las que forma parte, y rompa ese velo de alienación que hay. Entonces, al darse cuenta de sus condiciones, a partir del trabajo puede ejercer ciudadanía. Ejemplo claro son los sindicatos o las revueltas obreras que hubo y que hay. Por ejemplo, tenemos el tema de los paros, del movimiento piquetero que surgió en los 90, que surgen de pelear por una condición de trabajo, y que esa condición de trabajo después se lleva a algo mucho más grande y produce cambios sociales. Tenemos dos tipos de consideración. Ustedes van a quedarse con la que mejor les quede. A mí me gusta más pensar el trabajo como un posibilitador de la ciudadanía, no como un imposibilitador. Pensemos el trabajo en términos colectivos, porque si nosotros nos quedamos con esta definición, estamos pensando el trabajo como algo individual que depende de cada persona. Pero si nosotros lo consideramos como algo mucho más grande, el trabajo como un espacio de sociabilización, un espacio donde nosotros podemos debatir, conocer nueva gente, intercambiar ideas, lo podemos ver como un posibilitador. Ahora, siguiendo, se generan desigualdades, obviamente, por las diferencias de trabajo formal, trabajo informal, y por esto mismo que estuvimos hablando antes. Para que tengan una idea, acá les tiro algunos datos. El 1% de la población mundial posee más riqueza que el resto de las personas. O sea, el 1% de la población del mundo controla los destinos de todo el otro 99%. A esto es lo que voy cuando las condiciones de desigualdad de las que hablaba este señor sociólogo pueden ser posibilitadoras de cambio. Si ese 99% se da cuenta de su situación y de cómo vive, puede llegar a dar vuelta la tortilla. Ahora, volviendo al tema de trabajo formal e informal, se incrementa la brecha salarial entre las personas trabajadoras con mayor y menor retribución. También, en este caso podemos ver las relaciones de trabajo posibilitadoras de
ciudadanía, de participación, de involucrarse, sí, porque obviamente la gente que va a tener menor retribución va a poder organizarse y pedir tener una retribución que se trate de equiparar con esta, o de tratar de alcanzarla, o de tratar de igualar las dos. La mayor parte de las personas trabajadoras peor asalariadas en el mundo son mujeres. Otra condición de participación ciudadana que se puede dar a partir del trabajo, el hecho de que el trabajo está atravesando a las personas, a un colectivo que en este caso son las mujeres, y el hecho de poder luchar para cambiar esa situación. ¿Posibilitador de ciudadanía? Sí. La población más adinerada incrementó su riqueza mientras la población más pobre sufrió justo lo contrario. Todas estas definiciones que yo le estoy dando acá, definiciones no, son datos que le estoy dando acá, posibilitan que la población participe activamente en su ciudadanía. ¿Estamos? Ahora, hay un concepto más que no lo tengo en la diapositiva, que es el trabajo decente. Y la actividad que van a tener que hacer al final está relacionada con el trabajo decente. Van a tener que investigar qué es el trabajo decente, de dónde surge y cuáles son sus fundamentos. Repasando todo. Trabajo, marxismo, explicación de la vida en la sociedad capitalista, el porqué de que no cambia este sistema de producción, si todo está mal o es en beneficio de una clase y en perjuicio de la otra por la alienación. Conceptos de trabajo: población económicamente activa, los que trabajan; económicamente inactiva, los que no pueden trabajar o no se espera que trabajen. Trabajo, esfuerzo dentro del mercado de trabajo más una retribución, empleo y sus variables. Relación de dependencia es un empleado más un empleador. Cuenta propista, no dependen de un empleador, sino que prestan servicios, venden su fuerza de trabajo libremente, no están atados a una sola persona o un solo empleador en este caso. Ocupado, desocupado, subocupados, que es el concepto que más nos importa, que son todos aquellos tipos de personas que no llegan a satisfacer sus necesidades con el trabajo que tienen. Trabajo formal, trabajo informal. Trabajo formal amparado por la ley, trabajo informal es el que está fuera o no contemplado dentro de la ley. ¿Genera desigualdad esta diferencia? Sí. ¿Esa diferencia puede ser posibilitador de ciudadanía? Sí, si lo pensamos como el punto de vista de tratar de equiparar esa desigualdad y que lleva a que la gente se involucre. ¿Puede ser esta desigualdad de generar lo contrario, que la gente no se involucre en ciudadanía? Sí, también, porque si no tienen sus necesidades básicas satisfechas, no van a poder participar. No podemos pedir que asfalten una calle siendo que yo no tengo para comer en mi casa. Bueno, gente, esta fue la clase del día de hoy. Fue bastante rápida porque teníamos que meter varios conceptos. Les dejo una actividad al final. Cualquier cosa estoy a su disposición.